Bueno, se vino Semana Santa, Pascuas, se viene una serie de cosas que la verdad a nivel histórico... Es siempre relacionado, obviamente. Yo no tengo la menor idea. Una festividad religiosa. ¿Pero qué pasó a nivel histórico? Yo no soy creyente, o sea, no tengo ningún tipo de acercamiento religioso, ni por el lado judío, ni por el lado cristiano. Por ende, no entiendo bien qué es lo que pasó. Vos a lo mejor tenés un conocimiento más escolar, pero más allá de lo que pasó a nivel religioso, nos interesa saber qué es lo que pasaba a nivel histórico. ¿Cómo crucifican a un tipo? Si era realmente, qué era lo que había pasado. Y nos agarraron estas dudas históricas sobre este momento puntual que es la Pascua. Y vamos a recurrir a un historiador, que mejor que eso. Por eso que del otro lado tenemos a Alberto Letieri, historiador. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas noches, Gonzalo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, Mariano es mi nombre. ¿Cómo nos situamos? Esto pasa en Asia, bajo el Imperio Romano. Aparece un tipo junto con unos seguidores que de alguna manera cuestiona el orden vigente, ¿no? de las cosas. ¿Más o menos es así a nivel histórico? Más o menos es así a nivel histórico. Digamos que aparecen por entonces una serie de predicadores, de líderes religiosos, sociales, con un fundamentalismo trascendente que de alguna manera expresan la condena de la profunda desigualdad, de la exclusión social, del atesoramiento en pocas manos, de la violencia que existen en esas sociedades. Y uno de ellos es a quien la tradición católica, identifica con la figura de Jesucristo. Han habido por entonces muchos referentes de esas características, y en realidad lo que marca la diferencia y el hecho del papel que juega el cristianismo a escala internacional fue el hecho de que, digamos, de que estos acontecimientos se atribuyeran a una situación que se dio al interior de los dominios romanos en el Asia, pero que efectivamente no tenemos comprobaciones históricas de que así haya sido. Claro. El contexto en el que se da esto, digamos, que primero que nada se estaba festejando la Pascua judía en ese momento. ¿Cómo viene la mano, digamos? ¿Por qué se celebra la Pascua? ¿Qué tiene que ver eso con el contexto histórico? ¿Qué era lo que estaba pasando y por qué se está celebrando? Eso es lo que nunca voy a entender. Bueno, mirá, en realidad la tradición cristiana fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Vos sabés que, como formaba parte del Imperio Romano, la zona de la actual Jerusalén, de Israel y demás, era una zona donde se aprovisionaban de esclavos que luego eran trasladados a Roma. Muchos de estos esclavos que llegaron en los siglos previos a ese siglo IV después de Cristo eran o habían adoptado esta religión del cristianismo, pero es un cristianismo totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. Era una religión de liberación, de protesta social, casi una forma de socialismo primitivo, donde no existían las jerarquías, ni un orden institucional, ni nada por el estilo, sino fundamentalmente era un cristianismo que se transmitía de boca en boca y que era en realidad una referencia de rebelión y hasta de revolución social. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón el cristianismo pasa a tomar este papel en Occidente? Bueno, porque en un principio los cristianos fueron perseguidos, fueron tirados a los leones, se trató de eliminar a esa religión que resultaba peligrosa, porque en realidad descalificaba el apego a la vida y lo subordinaba a un fin mayor o más importante, que era la trascendencia, ¿no? Y además hundía la figura del individuo y privilegiaba la idea de la comunidad. Y por esta razón es que resultaba peligroso, cuestionaba la propiedad privada. Por ejemplo, en el caso de
las prácticas que se le atribuyen a Jesucristo y sus discípulos, no existe la propiedad privada, se comparten los bienes, ni siquiera hay una cuestión de moralidad o restricciones sexuales, tal como luego va a imponer el cristianismo oficializado. Y progresivamente lo que vamos a ver es que en un imperio que se está empezando a hundir, las autoridades empiezan a advertir que el cristianismo podía ser una gran solución para tratar de fortalecer desde lo espiritual, desde lo sobrenatural, a un orden institucional y militar que estaba en decadencia. Por esto, de aquellas palabras del emperador de un solo Dios en el cielo, un solo César en la tierra, la idea del monoteísmo, de la centralización de la autoridad. Y luego se llevó adelante una réplica de las instituciones romanas en las jerarquías de una nueva iglesia a la cual se le dio marco institucional. Entonces, ¿qué ocurre? Conceptos como parroquia, diócesis o demás que nosotros asociamos con la iglesia cristiana, en realidad eran los nombres de las circunscripciones romanas. Allí donde había una autoridad política romana, se replicaba con una autoridad religiosa, con la idea de que el monoteísmo iba a fortalecer la centralización del poder en manos de los emperadores. Bien. O sea que el cristianismo durante un montón de tiempo fue considerado como algo pagano. Contestatario, hasta que se transformó hasta se estableció. Se estandarizó y pasaron a ser paganos el resto. Todos los otros pasaron a ser paganos. Bueno, de hecho, ese cristianismo que llega a Roma va a contaminarse con una serie de símbolos, de imágenes, la imagen del pez, por ejemplo, y demás. La propia cruz, que si bien en ciertas versiones o en ciertos diseños ya era adoptada por otras religiones precedentes. Entonces, hay muchos elementos que vienen a través de estos esclavos trasladados a la fuerza, pero que luego se le va a dar un marco doctrinario normativo, y ese marco doctrinario normativo se lo va a tener lugar en el primer concilio de Nicea, en el 325, como decía antes, y ahí es donde se va a determinar que la última cena y la comunicación, la anticipación de Jesucristo de que va a sacrificar su vida para salvar a la humanidad, a sus discípulos, se da justamente en el día de la Pesaj, es decir, de la denominada Pascua judía. ¿Por qué este elemento de contacto? Bueno, en realidad Jesucristo era judío, lo sabemos todos los demás, quienes lo acompañaban también, y celebraban lo que fue el inicio de la migración de Moisés a lo largo de Egipto, y de alguna manera lo que implicaba era la idea de un nuevo comienzo, la idea de una transición, de una transformación. Entonces, luego va a ser asesinado al día siguiente, y a las 72 horas va a resucitar, de acuerdo a que le atribuye esta tradición. Por esta razón es que se fija una fecha, que es la fecha que todavía nosotros estamos celebrando. Ahora, ¿qué ocurre? Como los calendarios son diferentes, mientras que los judíos fueron distanciando la fecha de la Pascua respecto de la cristiana, los cristianos mantuvieron una fecha que siempre es domingo, aunque en realidad es imposible que siempre sea domingo la fecha de ejecución, simplemente por cómo funciona nuestro calendario. Claro. Volviendo a la parte histórica, vos hablabas de la cruz. Yo estaba convencido hasta ahora que, digamos, la cruz era donde se crucificaba y que después de ahí adoptaron la cruz como ese símbolo, ¿no es cierto? Como que... Pero la cruz venía de antes de... Sí, de hecho los católicos ortodoxos, los rusos, tienen otro... que también son católicos, pero no adhirieron no sé a qué concilio, tienen otro modelo de cruz. Tienen, o sea, la cruz como la conocemos y abajo como un palito más, como si fueran los pies. Creo que es así el modelo de cruz ortodoxo de los católicos. Mira, el cristianismo se construye a partir de evangelios. Algunos de esos evangelios son apócrifos claramente, otros evangelios que se contaban fueron descartados por los relatos que hacían.
En realidad, ¿qué es el Evangelio? Bueno, son relatos de la vida de Cristo. Y en realidad apuntan a diferencia de lo que pasa con el caso del Corán, donde Mahoma llevaba siempre un escriba para no perder ninguna de las revelaciones que recibía de Alá. En el caso de Jesucristo, lo que vemos es que, digamos, a partir de relatos de terceras personas, se construye un marco normativo y una épica. Y efectivamente vemos que luego en ese traslado que habían sufrido de Jerusalén a Roma van adoptando muchas señales. En realidad la cruz lo que era una forma de castigo que estaba instalada en el Imperio Romano, ¿no? Y claramente toma esta forma, pero ya era utilizada por algunas sectas paganas. Hay muchos elementos en común porque justamente son procesos de aculturación. Por ejemplo, si tomamos la Biblia, el Antiguo Testamento cuenta hechos que se realizaron alrededor de 700 años antes, pero que recién van a pasar a ser transcriptos cuando los judíos sean trasladados a Babilonia. Y en Babilonia se van a contaminar de tradiciones y de elementos religiosos de otras religiones. En realidad tampoco refleja con fidelidad esto. Por ejemplo, el caso del Arca de Noé, que es tomado del concepto del diluvio universal, que ya estaba en las religiones babilónicas claramente definido. Entonces, efectivamente, digamos, las religiones no pueden explicarse en clave histórica. Sí puede verse su incidencia histórica. En realidad son cuestiones de fe. Entonces, naturalmente, tratar de contrarrestar o de confrontar los procesos históricos con las definiciones religiosas implica, digamos, una situación que en general solo deja conflictos, porque para el religioso, quien, digamos, asume una religión, se va a sentir herido porque no pide una comprobación racional de aquello que respeta, y en el otro caso porque en realidad va a pensar que las religiones son simples supercherías o construcciones políticas de poder. No quería decir la palabra negocio, pero bueno. Poder y negocio, viste que van de la mano. Y en medio de todo esto, ¿me puedes explicar cómo es que en la Pascua termina apareciendo un conejo llevando huevo de chocolate? Bueno, pero esto, a ver, mira, ¿Cómo metimos un huevo y un chocolate? Con un conejo. Con un conejo en la Pascua. Bueno, pero eso tiene que ver con las costumbres agrarias de algunas sociedades, donde se lo ve al conejo como una señal de fertilidad o de abundancia. Lo interesante también es el huevo de Pascua, porque ¿qué implica el huevo? De alguna manera es la resurrección de la vida. Ahora, hay un tema, el huevo de Pascua en realidad no era de chocolate, sino que era de azúcar. Hasta la conquista de América, los europeos no conocían el cacao. Cuando se llega a América y se empieza a consumir chocolate en Europa, cacao en Europa, que se lo transforma en chocolate a través de adicionarle leches, azúcares y demás, entonces va a cambiar su estructura y se va a reemplazar por este chocolate que nos resulta tan característico. Pero tiene que ver con costumbres populares, lo hemos visto, por ejemplo, qué sé yo, el tema de Papá Noel asociado con la Navidad y San Nicolás y demás, que son expresiones paganas que luego son absorbidas por el cristianismo como una manera, digamos, para conseguir instalarse, una estrategia para instalarse sobre otras sociedades que eran paganas y que de alguna manera se busca generar algunos puntos de encuentro para facilitar esa transición a la imposición de una religión monoteísta de estas características. Alberto, ya para ir cerrando, realmente es súper interesante. Vos como historiador, ¿no? Me imagino que habrás leído. A ver, ¿qué hay en tu análisis, ¿no? En tu reflexión, de toda la historia que se cuenta por medio de las Sagradas Escrituras, por medio quizás más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, que justamente es el relato de quienes acompañaban a Jesús? Hablando pura y exclusivamente racional, ¿no? ¿Qué hay de cierto? O sea, hay de cierto un imperio que estaba en decadencia, que esto se da en Asia, en Medio Oriente, que era lugar de concentración de esclavos,
¿Qué hay de cierto en todo el relato y qué hay de fantasioso? Mira, en realidad, pongamos un ejemplo. Dale. A ver, esta idea de que se lavó las manos como Poncio Pilato, como que, digamos, y se le adjudica un poco la condena de Jesucristo. En realidad, Poncio Pilato era una autoridad romana en la zona de Jerusalén. Y el tipo tiene que, garantizar el ejercicio de la justicia. Pero por el acuerdo que tenían esos pueblos, tanto el gobierno como la justicia las administraban autoridades locales que pagaban tributos y aceptaban normativas del imperio. Lo que hace Poncio Pilatos al lavarse las manos era lo que hacían todos los magistrados romanos. Es decir, para demostrar que no eran que no habían sido objeto de corrupción, ni habían recibido dinero, ni ningún tipo de contraprestación, se lavaban las manos antes de impartir justicia, porque de ese modo demostraban que tenían las manos limpias. Lo que hace Poncio Pilato simplemente es decir, bueno, que esto lo definan las autoridades locales. Y esto que era la norma y el acuerdo político, luego fue convertido en un factor de condena o de acusación hacia el imperio respecto del destino que había tenido Jesucristo. Pero por otro lado, si Poncio Pilatos no hubiera tomado esta determinación, Jesucristo no podría haber resucitado. Claro, es decir, sí. Era indispensable que se produjera el hecho de su muerte para para construir ese relato histórico que en realidad no tiene muchos puntos de sostenimiento en las fuentes históricas. Por último, a comentario, veníamos hablando de esto antes, y qué cosa el cristianismo y la revolución, ¿no? Porque nacieron como un movimiento revolucionario y después... Sí, contestatario más que nada. Y después terminaron transformándose en un organismo que luchó contra cualquier tipo de movimiento que trate de revolucionar el status quo, ¿no? Una fabulosa construcción de poder, sin dudas, y un poder que, digamos, en la actualidad, está acotado, pero que en ciertos momentos de la historia europea fue determinante para garantizar la unidad de Europa y todo un andamiaje social absolutamente injusto. Pero dentro del cristianismo tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado, lo que es la jerarquía eclesiástica, que claramente constituyó un orden religioso político paralelo al orden del imperio. Y cuando el imperio se hunde, lo que sobreviven son las autoridades internacionales, digamos, universales, como se autoproclaman, de la religión, mientras que el imperio se hundió y se construyeron los reinos romanos germánicos y luego las naciones europeas actuales. Entonces, por ese lado, vemos que hay una fabulosa construcción de poder. Es más, digamos, ustedes saben que durante la Edad Media los altos cargos eclesiásticos eran comprados, eran adquiridos, es decir, no hacía falta tener una trayectoria religiosa previa. Y esto porque implicaba no solamente un enorme poder, sino también el control de grandísimas extensiones de tierra que generaban fabulosas riquezas. Buena parte de las jerarquías eclesiásticas cristianas en Europa fueron señores feudales. Muchos de ellos combatían activamente a capa y espada, digamos, en las guerras medievales. Es decir, claramente, digamos, nunca fue en los tiempos de mayor auge del cristianismo, no fue una religión, sino que fue una estructura de poder, y de poder incluso militar, muy importante. Entonces, tenemos que ver esto como una fabulosa construcción político-religiosa que se mantuvo en el tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Las religiones tienen un problema, y el problema es que sus referentes, sus profetas, sus fundadores, hablan una vez y para siempre, mientras que las sociedades van cambiando. Entonces, de golpe, vienen temas de agenda que pasan, qué sé yo, por ejemplo, por el tema del aborto legal, sí, y gratuito, o el tema del uso del preservativo, o el tema de disociar el sexo de la reproducción y demás, que generan conflictos enormes, porque en definitiva a veces se trata, pongamos el caso del preservativo, implica el hecho de protección en términos de salud respecto del contagio de enfermedades venéreas. Entonces, efectivamente ahí vemos un hecho de que se dice que el cristianismo es
tal vez una de las religiones que tiene mayor cantidad de fieles a escala universal, pero, digamos, de las que menos son respetadas en términos de, digamos, sus deberes religiosos. Y que además, como lo señaló en algún momento Nietzsche hace mucho tiempo, planteaba que en el cristianismo cualquier falta era perdonada simplemente con el arrepentimiento. Por lo tanto, digamos, era extremadamente concesivo, lo cual hacía que en definitiva resultara cómodo ser cristiano, en la medida en que el hecho de faltar a las normas, a las pautas, no implicaba ningún tipo de sanción concreta. Alberto, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y las enseñanzas que nos dejaste, ¿no? Por favor, al contrario, ha sido un gusto. Señores, era Alberto Letier, historiador. Es apasionante, vos te podés... horas puede estar. Horas. El tema de las religiones, las religiones, sobre todo la católica, ¿no? A nivel occidental. Pero es que sin entrar en la parte religiosa. No, histórica, en la construcción, esa construcción dura del poder. ¿Y cómo si te la religión católica, por ejemplo, es la única que manipuló sus propios testamentos. Sí, los evangelios apócrifos, eso que no se dio a conocer. ¿Por qué no se dieron a conocer? Es una de las pocas que manipuló sus propios escritos. Yo no conozco de otras religiones, pero me imagino que debe ser exactamente lo mismo. Y otras me parece que son más honestas. No sé, no conozco. Más honestas. Y eso es lo que dijo de Nietzsche, es cierto. Sí. Musulmán, por ejemplo, esa rajatabla, lo que dice el Corán, y esa rajatabla... Y te pongo una bomba. No, y si no te gusta, te pongo una bomba, ¿eh? O mismo la religión judía es lo que dice la Torá, y es lo que dice la Torá, y vos ves que los tipos, por ejemplo, un viernes... Después de no sé de qué hora, no usan más la luz artificial. Pero el extremo. La gran mayoría, ¿eh? Después, bueno, tiene cosas condenables, obviamente, como tienen cosas condenables los musulmanes. Yo tengo un amigo judío. Sí, tenemos uno. Tenemos uno. No lo reconoce, pero es judío. ¿Con qué nos vamos? Estas cosas de construcción de poder junto con las religiones es muy... A mí realmente, hablar con un historiador justamente es... no sé si es apasionante, pero es muy interesante. Sí. Es muy interesante cómo se fueron metiendo y de qué manera fueron construyendo ese poder. Un poder real realmente, no un poder de... No. Poder real de verdad. Sí. Pero bueno, si vamos a escuchar un tema musical, cantado por una señorita. Sí. O no, a veces no. Bueno, dale. Por ejemplo, escuchamos algo ¿Pusiste un tema de una mujer? Qué raro, machirulo. Nah, anda a cagar. Blondie, y hay dos temas de una mujer hoy. ¿Dos temas? Sí. Blondie, Call Me.